Si estás queriendo dejar de comer carne, en el video de hoy te voy a enseñar una opción sin carne, que no son salchichas, 100% vegetal, sin grasas, sin gluten, económica, fácil y rápida. No te pierdas esta receta porque está buenísima. Voy a usar una taza de frijoles o porotos blancos. Los voy a dejar en remojo de la noche a la mañana. Al día siguiente voy a retirar el agua del remojo, los voy a enjuagar muy bien y los voy a cocinar hasta que estén tiernitos. Para cocinarlos voy a usar unas hojitas de laurel y mientras se cocinan los frijoles voy a picar algunas verduritas. Tengo una cebolla, medio pimiento rojo y algunos dientes de ajo. Te cuento que también podés usar puerro, podés usar cebolla de verdeo, pimiento verde, la verdura que te guste para darle sabor a estas salchichas vegetales. Vamos a cortar bien y una vez que los cortamos los vamos a cocinar. ¿Cómo los voy a cocinar? En una bandeja en el horno por aproximadamente 15 minutos. El horno tiene que estar a 200 grados Celsius, un horno precalentado, y si no querés cocinar al horno, cocinás todas estas verduritas en la sartén. Vamos a preparar los condimentos. Voy a usar pimentón dulce, pimienta de Jamaica, cúrcuma, pimienta negra y ajo y perejil seco. Los frijoles ya están listos, los voy a colocar en una procesadora. Si los proceso cuando están calientes es mucho mejor porque se van a procesar más rápido. Voy a sumar los condimentos, voy a agregar los vegetales que ya están listos, están tiernitos, salieron del horno, y voy a sumar sal marina. Voy a procesar muy bien y si te gusta la receta, compartila para que más personas puedan disfrutar de esta deliciosa opción sin carne. Y aprovecho para mostrarles el paisaje aquí donde vivo en Isla Grande, Brasil, y contame desde qué lugar estás viendo el video. Miren la consistencia que tiene la preparación, súper cremosa. La vamos a colocar en un recipiente y vamos a sumar fécula de mandioca, 2 cucharadas. Vamos a integrar muy bien la fécula y vamos a agregar una taza de harina de arroz. La harina de arroz la vamos a ir sumando de a poco. Esta parte es muy importante porque ustedes tienen que conseguir una masa que sea un poco húmeda, pero que no se pegue en las manos, que no se pegue en las superficies. Pueden usar, si ustedes prefieren, en vez de harina de arroz, pueden usar harina de avena o pueden usar harina de garbanzo. Vamos a colocar la masa en la mesa de trabajo y vamos a ir viendo si necesita más harina. La vamos a ir amasando porque queremos que tenga una textura lisa. Y yo creo que esta masa necesita un poquito más de harina de arroz. Tienen que tener cuidado de que la masa no quede muy seca, porque si la masa queda muy seca, las salchichas van a quedar secas. Entonces, en este caso voy a agregar un poquito más de harina de arroz. Voy a amasar un poco más para que me quede una textura lisa. Y voy a dividir en partes. Voy a dividir en 4 partes. Y voy a formar las salchichas vegetales así, de esta forma. Es muy fácil, esto es práctica, paciencia. Van a ver que una vez que hagan un par de veces esta receta, les va a salir la salchicha rapidísimo, súper bien. El tamaño que a ustedes les gusten. Pueden ser más chiquitas, más grandes, más gruesas, más finas. Y vamos a armarlas. Ustedes tienen que ver que nos queden bien firmes, así, de esta forma, así que no se desarmen. Las vamos a cocinar en una bandeja para horno con un papel antiadherente. Yo estoy usando un papel antiadherente de cocina, que no es papel manteca,
Está buenísimo porque no se pega nada. Cuando vayan a comprar, pidan esto, un papel antiadherente que no es papel manteca. Si ustedes lo prefieren, pueden colocar aceite en la bandeja, eso es a gusto. Vamos a cocinarlas en el horno a 200 grados Celsius por aproximadamente entre 15 y 20 minutos. No las cocinen de más porque si no van a quedar muy secas. Y miren qué pinta que tienen estas salchichas, qué bien que se ven, quedan bárbaras con una rica salsita. No se pierdan de preparar esta receta. ¿Y cuánto tiempo duran estas salchichas vegetales? Te cuento que las podés guardar en el refrigerador y duran aproximadamente 3 días. Y también las podés congelar, si las querés guardar por más tiempo, las podés guardar en el freezer por aproximadamente 3 meses. Muchas gracias por asistir al video y te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de mis otras recetas sin carne que te van a encantar, y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia la podés dejar en los comentarios. Y te invito a acompañarme en las redes sociales Instagram y Facebook Recetas de Gris. Nos vemos en el próximo video.